Muy buenos días, estimado Eduardo, primo Coco, buenos días a tu audiencia y el periodismo siempre poniendo la lupa, poniendo los reflectores en una fecha tan importante donde cómo la política se ha devaluado, estimado Eduardo. Es un presidente que ahorita está yendo a la fiscalía, ya está ahí en la sede central, ministros que van a ser interpelados, un ministro en este caso, Heiner Alvarado, que Hildebrand en sus 13, en una nota que ha publicado el viernes pasado, pues los llama, lo pone como uno de los partícipes de unos chachapoyanos, como le han puesto ese nombre, y Heiner Alvarado, según la fiscalía, está dentro de una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo, pero hace poco estuvo en el Ministerio de Vivienda Así es. y ahora está en otro ministerio tan importante con fondos más grandes que los de vivienda, pero en ambos el común denominador son las obras, el manejo de tierras y otros, como transportes y comunicaciones. Y es por eso, primo Coco, yo felicito a Radio del Sur porque tenemos que dar una alerta para hoy el Congreso de la República va a ver la interpelación. Si bien hay preguntas ya establecidas, aquí les vamos a dar algunos datos porque el Congreso es un foro de debate, de análisis y por más que el Congreso esté devaluado, al menos el periodismo cumple el papel de decirles, señores congresistas, acá tenemos estos elementos desde Radio del Sur, desde tu programa Café con Leche, para que amplíen más la investigación sobre este señor Heiner Alvarado Castillo y un personaje que hoy vamos a dar su nombre, Y que qué también clave. tiene, es clave. Ujú. Primo, ¿qué ha pasado aquí? Sucede lo siguiente. Cuando el 2021, ya en la campaña, la segunda vuelta, se va armando todo para que Castillo sea el presidente, todavía tiene mucho que explicar el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, RENIEC, de dónde viene RENIEC, por ejemplo, Dina Boluarte. El caso es que para la segunda vuelta se arma todo un esquema en Perú Libre para ganar las elecciones, con el tema de los personeros y otros. Entonces ahí se van estructurando un grupo de personas y ya se van, sobre todo chotanos, disculpando el término, sé que hay buenos chotanos, pero en este caso Pedro Castillo y otros están trayendo, digamos así, una mala imagen de lo que son los chotanos. Entonces, ¿qué sucede? Hay un señor que siempre, como los caviares, vive del Estado y su nombre es Demetrio Rojas García. Él ha estado en la Municipalidad de Lima, hubo un control, valga la redundancia, de la Contraloría General de la República sobre unas obras y del todo no se ha investigado esto. Hubo observaciones, incluso el nombre de este señor está en Contraloría cuando él estuvo en la Municipalidad Metropolitana de Lima hace algunos años atrás. Pero ¿qué sucede? Él en su declaración jurada de intereses, que la tengo aquí, estimado primo Coco, el año pasado ya, antes de la segunda vuelta, él declaraba para el Estado y ahí anotaba que tiene una conviviente, María Lilia Marrufo Cabrera, ojo, puede ser pariente de Salatiel Marrufo, son de allá de Chota, y ponía como suegro, aunque si bien es conviviente, él le pone como suegro, este señor Demetrio pone al señor Román Marrufo Pérez, padre de María Lilia Marrufo Cabrera, que hay que ver si es, justamente estamos viendo la relación que hay con Salatiel Marrufo, que es hombre de Palacio de Gobierno y todo lo demás, con Ujú. Camacho, con Bruno, que ahora es colaborador eficaz, Bruno Pacheco y otros que han estado en Palacio. Pues bien, pone a su suegro como agricultor de Chota. Pero ¿qué sucede? Como ya entra al gobierno y gana las elecciones este señor Pedro Castillo, aquí está el oficial, acá está la declaración de intereses de él que lo presenta, pero cuando ya aparece en Contraloría, ya no aparece ni el suegro ni la conviviente, ya no están los nombres de ellos, porque hubiera sido fácil identificar los que son de Chota. Sin embargo, este señor apenas gana ya Castillo la presidencia, lo llevan a Palacio de Gobierno para que sea asesor presidencial de Pedro Castillo. Para Increíble. esto, Heiner Alvarado, mira, Heiner Alvarado ya estaba Ministerio de Vivienda, es el único que está más de 13 meses en el Ejecutivo y no lo cambian. Y ha ido al lugar donde estaba Silva. ¿Y qué sucede? Contraloría, primo Coco, y desde tu programa yo hago esta exhortación al señor Nelson Schack, que investigue porque Demetrio Rojas, que no solamente había puesto a su suegro, su conviviente, y después cuando sale ya no aparece, en una parte aparece en documento interno que presentan a Contraloría, pero cuando Contraloría ya esto lo publica, ya no está ni el suegro ni la mujer chotanos. El caso es lo siguiente, Heiner Alvarado
se hace ministro de Vivienda, y este señor que ya estaba en Palacio de Gobierno de asesor de Castillo, Demetrio Rojas, también aparece ya como consultor del Ministerio de Vivienda. Ya conocía ahí bien, consultor del Ministerio de Vivienda, además asesor del presidente Castillo, además amigo personal de Roberto Sánchez, uno de los ministros escuderos Así que es. están al lado de Salas y de Chero, que son los escuderos. Roberto Sánchez yo lo conocí al lado de Yude Simon, un dirigente mediano y no sé ahora ha resultado ministro. Él viene de la izquierda unida, igual que Demetrio Rojas, que es de la izquierda no partidarizada. Estos son los grupos de izquierda que han venido de los años 80 con resentimiento y todo, y hoy se están destruyendo al Perú. Entonces, más o menos Ellos son los asolapados. solapado. Entonces, ¿qué sucede? Señor Nelson Chaca, a través de Radio del Sur le digo, era asesor de Castillo, presidencial, asesor FAJ, que es un sistema a dedo y de muy buenos sueldos. Y esto es público, yo tengo toda la documentación. Consultor del Ministerio de Vivienda. Ojo, aparece después como asesor de Roberto Sánchez en el MINCETUR, y el 19 de mayo pasado lo acaban de hacer director jurídico del MINCETUR, luego de haber pasado, mira, asesor de Castillo, señor Nelson Chac, consultor del Ministerio de Vivienda, asesor de Roberto Sánchez en el Ministerio del MINCETUR, y lo hacen miembro de COFOPRI del Tribunal de Propiedad, un ente clave que maneja temas, tierras del Estado Exacto. peruano. Mucho poder. Y mucho poder. Entonces, aquí la Contraloría tiene que investigar y ver que tenía 4 cargos a la vez, o 2, o 3, o tanto cargo, y encima en mayo lo acaban de hacer director jurídico del MINCETUR, después de haber pasado unos meses por COFOPRI. Es como si lo hubieran puesto, por esto es materia de que aclare la Contraloría. Oiga, usted es amigo de los chotanos de Castillo, está con Heiner Alvarado en Vivienda. Ya, entonces usted va a COFOPRI, ¿ya? Además usted es consultor de vivienda. Todos los cargos que ha tenido y que están aquí documentados, que la Contraloría tiene que discernir en qué momento ocupa 2 cargos a la vez, en qué momento ocupa 3, en qué momento ocupa 4, viniendo ya con una observación de Contraloría cuando él estuvo en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, Heiner Alvarado hoy día está en el Congreso, pero los congresistas conocen a estos personajes, a estos más que hemos mencionado, a Demetrio Rojas, amigo de Roberto Sánchez. El caso es el siguiente, primo Coco. ¿Por qué aparece unos meses nomás en COFOPRI? Decide algunas cositas muy puntuales, como por ejemplo el terreno de Casas Huertas en Surquillo, donde hay herederos que vienen perjudicados por Velasco, por política Y que socializante, hasta ahora no se y, resuelve. y mira, que lo han resuelto y lo han pasado a inscribir al Estado. Han quitado a una familia decente, honesta. Te acordarás de Karina Reaño y Alberto Ponce, que es un matrimonio joven que Así es. heredaron unas propiedades ahí, y que esto viene desde Velasco cuando lo quitaron, y muchos alcaldes no han querido que esto se transparente. Esto ha estado judicializado y encima de eso pierden gente decente, gente trabajadora, gente muy modesta que está trabajando en el día a día para ganarse el pan, con hijos con estudios, y esta familia se ve perjudicada. Resuelven su caso, le quitan las tierras, y ella venía diciendo que el presidente Castillo había dicho que a nadie se le va a quedar su propiedad, le quitan su herencia y lo acaban de inscribir, Eduardo, hace poco nomás, mes de junio, julio, en registros públicos a nombre del Estado. Pero como hay tantas cosas, Heiner Alvarado deja el Ministerio de Vivienda y ahora está en transportes. Pero este señor, Demetrio Rojas, apareció en COFOPRI, dio esta decisión y lo sacaron de COFOPRI y ahora está con Roberto Sánchez en el MINCETUR. Esta es una panorámica, primo, y atento a tus preguntas para profundizar en varios puntos, porque este señor, así como el ministro Aníbal Torres tiene su hermano que gana millones, este señor Demetrio Rojas tiene un hermano también que tiene unos grifos, un grifo en Ayacucho, y que había sido observado por Ocinermin porque dice que no se le estaba dando en el grifo la cantidad que la gente compraba de combustible y que había menos que le estaban dando. Hubo observaciones y sanciones, hasta multas al hermano. Y sin embargo, este hermano sigue teniendo el grifo en Ayacucho y también es materia de investigación. Y hay un tema que es clave ahí. En el interior del país viene haciendo una combinación. O sea, bajan, o sea, con una sustancia
le echan poca cantidad y cambian un poco el valor. O sea, te venden 84 y te dicen que te están vendiendo 90, o te venden 90 y te dicen que venden 95. Y cambia el color, nada más. Aquí tengo la información donde Demetrio Rojas, amigo del ministro escudero Roberto Sánchez, amigo de Heiner Alvarado, asesor presidencial de Pedro Castillo, él declara y tiene 15% de las acciones de Rucana Servicios General, sociedad comercial de responsabilidad limitada que se dedica a los combustibles, y el accionista mayoritario es su hermano y él es accionista también, pero minoritario. Pero hay un asunto, él toda la vida ha trabajado en el Estado, maneja información privilegiada, maneja datos increíbles por las conexiones que tiene como asesor de Castillo, como consultor del Ministerio de Vivienda, miembro del Tribunal de COFOPRI, que lo acaban de poner y lo han sacado, apenas resolvió un tema, lo sacaron y se ha ido de nuevo con Roberto Sánchez con un premio. Ya no es solo asesor jurídico del MINCETUR o consultor de vivienda, ahora es director de asuntos jurídicos del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, con Roberto Sánchez al lado. Y no se ha esclarecido, él ha estado en Palacio cuando ha estado Bruno Pacheco, él ha estado en Palacio, y por qué no aparece que su conviviente y su suegro, como él le llama suegro, porque así lo ha puesto en este documento, es de Chota. O sea, han querido evitar suspicacias diciendo como todo está Chota, Chota aquí, Chota allá, entonces mejor no lo pongamos. Y también hay información cuando él, en la empresa Rucana Servicios Generales, este señor Demetrio Rojas tiene las acciones, el accionista mayoritario es su hermano Máximo, y Osiner Min había hecho una serie de observaciones y hasta multas en el tema del combustible. Entonces, estimado Eduardo Primo Coco, aquí tengo un informe también de Contraloría, porque otro de los hermanos también trabaja en construcción y en varias obras. Es un capataz de obras que aparece aquí porque se maneja información privilegiada de qué Claro. obras hace la municipalidad, qué hace el Estado, y acá Contraloría hizo una observación hace algún tiempo y menciona el nombre de Demetrio Rojas porque en el tema de Chillón de los peajes, la municipalidad y él estaba de responsable ahí, tenían que haber observado el tema de los peajes y qué sucedió, que se había estado, no había cumplido con ciertas obras una concesionaria, sin embargo, esta siguió operando y cobrando peajes a todo el mundo, y cuando incluso Contraloría recomienda que se le pongan penalidades a esa empresa y que había funcionarios, entre ellos él, que no habían hecho bien su trabajo. Y acá está la documentación pormenorizada. Entonces, el Congreso de la República hoy tiene a Heiner Alvarado, pero Heiner Alvarado puede ser censurado, puede pasar de un ministerio a otro, pero en los mandos medios también tiene que ponerse la lupa, estimado Eduardo Primo Coco. Ahora, este señor Demetrio Rojas puede haberse sido puesto especialmente para eso, entrar, ver, o sea, dónde podemos sacar, qué podemos hacer, y esa puede haber sido su labor. Aquí es materia de que Contraloría no deje en el aire esta investigación que hizo y estas observaciones hace años atrás sobre ese tema, y Contraloría hoy tiene que precisar exactamente la relación con Pedro Castillo, porque hay muchos nombres que aparecen, van y vienen en Palacio de Gobierno, se ha cambiado secretarios de Palacio y asesores como nunca en la vida, y respecto a tu pregunta, yo creo que el Congreso de la República debería también invitar a este señor para que explique tanto cargo público y de qué manera, cuál es la línea del tiempo. Hemos estado observando y a ratos se superpone, es decir, cumplía 2, 3 funciones para el Estado al mismo tiempo en diferentes lugares. O sea, tiene el don de la ubicuidad. Estaba en un lugar y en otro. Encima, la relación con Pedro Castillo, y hasta ahora este nombre nunca ha salido a relucir. Y aquí solo quería precisarte lo de Contraloría, ejecución del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, hace una auditoría de cumplimiento la Contraloría y encuentran que el concesionario implementó la nueva unidad de peaje de Chillón e incrementó las tarifas en todas las unidades de peaje desde el 29 de diciembre de 2016 sin haber culminado con la ejecución de las obras obligatorias objeto de la concesión. Es decir, comenzaron a cobrar los peajes sin terminar las obras, la clásica, un informe documentado. Y acá hablan de incumplimiento, de una serie de temas y de posibles sanciones y multas a esa concesionaria, y que los funcionarios que debían haber hecho su trabajo
y que tienen presuntas responsabilidades penales, aquí está Contraloría, cito textualmente, Demetrio Rojas García, que era subgerente de gestión de contratos con participación privada, y lo he subrayado aquí cuando hablan de responsabilidades penales, y lo dijo la Contraloría, y este informe lo emiten el 2018, el 30 de abril, acá está la fecha de Contraloría. Si el 30 de abril de 2018 esto ya se sabía, y 2 años después viene la campaña electoral, el año pasado las elecciones, gana Castillo, este señor vinculado a los chotanos, Heiner Alvarado aparece por ahí, lo llevan de asesor de Pedro Castillo, lo ponen de consultor en vivienda, luego en el Mincetur, amigo de Roberto Sánchez, lo ponen en Cofopri poco tiempo, se va de Cofopri y ya no es solamente asesor jurídico del Mincetur, sino director de asuntos jurídicos, un premio, un cargo más alto. Él estuvo en Palacio de Gobierno cuando ha estado Bruno Pacheco y otros. Existe documentación, ¿por qué no? En su declaración jurada de intereses, a la hora que sale publicado en lo que Contraloría publica en el portal, ya no aparece que tiene el suegro chotano y otros. Estuvo en el momento en del escándalo de los $20,000, ya cuando se va Castillo, él está en el acta de instalación del equipo de trabajo, acta de transparencia de gestión, documentos de Palacio de Gobierno, que los tengo aquí, en donde él aparece como consultor FAC de la Secretaría General de Palacio de Gobierno, dando la despedida pues a Bruno Pacheco en este escándalo, porque ya Bruno Pacheco tenía que salir. Entonces, Beder Ramón Camacho Gadea, que ha estado en las noticias también, Beder Camacho estuvo también en este grupo de trabajo con ellos, es decir, gente muy vinculada a Pedro Castillo, que el Congreso de la República tiene que investigar en profundidad, estimado Eduardo. Rafael, si tuvieras tú una curul en el Congreso de la República, ¿qué le preguntarías al ministro? Al ministro Heiner Alvarado le diría en ese momento que cómo así se mantiene tanto tiempo y tantos meses en el Ejecutivo, mientras otros han salido. ¿Cuál es estrictamente esa relación que tiene con Pedro Castillo? Porque de vivienda pasar al MTC, nada menos que un ministerio donde hay tantas minas puestas ahí por Silva, ¿cuál es esa vinculación que tiene con Silva también o qué quiere encubrir de Silva? Yo creo que la pregunta es directa a este señor y que ponga su cargo a disposición, porque el Ejecutivo tiene que mostrar transparencia. No lo puede hacer con un presidente como el que tenemos, pero un ministro, por cuestiones de honor, tiene que responder. Eso lo veíamos antes, ¿te acuerdas? Con Fernando Belaúnde, lo veíamos con otros dignatarios, con ministros que los que tenía también, y a veces por un escándalo y cuestión de honor, reponían su cargo a disposición. Lamentablemente no se puede pedir peras al olmo con esta clase de gente que ha llegado al Ejecutivo, pero también le preguntaría qué relación tiene con este señor Demetrio Rojas García, habida cuenta que es un prohijado y un hombre de confianza de Roberto Sánchez, que también tiene el don de seguir manteniéndose en un ministerio tanto tiempo. Ahora, ¿cuál es tu reacción con relación al tema del presidente y de este gobierno más que nada de no permitir que el Señor de los Milagros pase por la Plaza de Armas? Es una sandez más y un atentado a las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra identidad, y es un faltamiento como se hizo el 30 de agosto a Santa Rosa de Lima. Aquí hay un proceso de destrucción de la institucionalidad, y cuando hablamos de institucionalidad no solamente es la del Estado, sino también la institucionalidad, por ejemplo, de la iglesia, la institucionalidad de las cofradías como son de Santa Rosa, y la institucionalidad de cofradías como la del Señor de los Milagros. Tanto tiempo la Plaza de Armas cerrada es un atentado no solamente al turista nacional y extranjero, es un atentado a la Constitución y a la libertad de tránsito, y no dejar pasar al Señor de los Milagros es sencillamente una arbitrariedad más de este régimen nefasto. ¿Por qué los católicos no han reaccionado frente al abuso que hay en este momento contra los católicos y la Iglesia Católica en Nicaragua? Es lamentable que algunas individualidades, como el padre Omar, que está dando batalla, y Sí. algunos otros desde su púlpito, están convencidos, ¿no?, de la necesidad de que estamos frente a un régimen comunista, totalitario, y lamentablemente, por más que ellos desde el púlpito, en los sermones que tienen, hagan
un acto de conciencia que lo puede... Algo, tu voz no se escucha, Rafael. A ver, Ahora sí, primo, ahora sí, ahora sí. Te decía que por más que se mencione al pueblo, se le haga ver, hay una suerte de lobotomía mediática que se nos ha hecho. Y esa reacción no es la de antes, donde la gente estaba más comprometida con su fe, y hoy es lamentable ver que a través de un par de décadas, por lo menos, los medios se han vuelto estos llamados de la gran prensa, unos medios que han ido adormeciendo a la gente, han bajado el nivel de sus noticiarios, han bajado el nivel de sus programas, han bajado el nivel de la cultura y por tanto esa capacidad de reacción, el de indignación, esa capacidad de indignación y de crítica se han reducido a su mínima expresión. Salvo excepciones como el medio que lideras y diriges valientemente, hay otros medios también que están tratando de dar batalla, pero cuando tú ves los grandes canales con sus informativos, algunas excepciones hay, cuando ves sus programas de esta televisión, de los canales de llegada masiva, pues encontramos antivalores y un juego perverso frente a el poder. No le interesa quién está en el poder con tal de que ellos estén bien. Entonces, mientras estos medios estén recibiendo esa publicidad del Estado, van a ser chantajeados fácilmente. Lamentablemente, ese liderazgo ya no hay, porque estos medios no contribuyen al liderazgo. Muchos de estos medios se han encargado de destruir a los partidos políticos y se pusieron al servicio de Vizcarra para terminar de destruir a los partidos políticos. Y de otra manera, se han destruido las instituciones gremiales empresariales. Hoy ya no es, por ejemplo, a finales de los 70, inicios de los 80, sobre todo hacia el año del segundo gobierno de Belaúnde, el primero de Alan, había gremios importantes como ADEX, como COMEX, había gremios importantes como la propia CONFIEP, había gremios importantes como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y en la pesca también. Hoy no, hoy estos están también por sus intereses. Si ellos, los gremios empresariales y los partidos políticos, no tienen esa capacidad de liderazgo, lo mismo ha ocurrido con la Iglesia Católica y esa capacidad de liderazgo se está viendo bastante afectada por el autoritarismo presente. Pero tampoco lo vamos a permitir. En todo caso, vamos a hacer la lucha. Hay que hacer la lucha fuerte. Hay que dar pelea. Así es. Así es. Muy bien, Rafael, como siempre, muchas gracias por apoyarnos a nosotros y nada, felicidades para ti y seguimos adelante en el frente de batalla hasta el final. Tú lo has dicho, primo, hay que seguir predicando, evangelizando en política, en liderazgo, y no hay que permitir. Si hay ausencias de liderazgo en determinados sectores de la iglesia, creo que el pueblo mismo católico es el que tiene que buscar a sus líderes en la base misma y salir adelante. Dios te bendiga, estimado Eduardo. Bendiciones también. Abrazo para ti, gracias. Un saludo para toda la gente del Diario Expreso también. Bueno, primo.